quiero recordar contigo una de las mejores dinastías del fútbol americano. Hablemos del equipo que tiene el récord de más apariciones consecutivas en Super Bowl. Claro, los Bills de Buffalo. ¿Cómo estás? Soy Adrián Martínez y tengo el gusto de saludarte. Y en esta sección de enseñanzas deportivas, hoy vamos a recordar a uno de los grandes equipos y una de las dinastías más importantes que, aunque no pudo ganar, marcó época en la NFL. Me es imposible no emocionarme al recordar los Bills de Buffalo, que me hicieron vivir grandes momentos. Recuerdo perfecto en esa época de secundaria y de preparatoria. Una máquina de hacer puntos. Y también, igual que muchos, también fui presa de la desilusión al perder 4 Super Bowls consecutivos. Sin embargo, ya sabes que en esta sección solo hablaremos de lo positivo, de cada historia y momento del deporte, y esta generación tiene mucho laureles que hablar de ellos, muchas victorias, muchos halagos, todos encabezados por Marv Levy. Te voy a compartir de varios jugadores de los que vamos a platicar. Obviamente no me dará el tiempo de poder hablar de todos, pero sí recordaremos 10, 11 de ellos y seguramente más de cada uno de ellos, de sus cualidades y de las grandes aportaciones que hicieron como equipo. Fueron un equipo muy balanceado, tenía una gran ofensiva. De hecho, prácticamente se puede decir que ellos evolucionaron y perfeccionaron el ataque sin reunión. Y por supuesto, además de ese ataque sin reunión, era la formación escopeta, que la manejaba perfectamente Jim Kelly, el mariscal de campo, y esto volvía loco a las defensivas rivales porque no les permitía tener tiempo para reacomodarse y para tratar de leer la ofensiva. Eso marcó a este equipo, que los hizo justamente poder alcanzar 4 Super Bowl consecutivos. En realidad, un equipo muy equilibrado, como ya te lo decía, y tuvo, te puedo decir, que en la línea defensiva, al salvaje Bruce Smith como el espectacular cazacabezas, ¿no? En el linebacker te podría hablar de Cornelius Bennett, un tremendo jugador defensivo que era explosivo y dominante. Y te puedo decir también que en la defensiva me encantaba el famoso marcianito Mark Kelso. Eran como de los grandes jugadores que a mí me encantaban en temas defensivos. Y si es bien cierto que Jim Kelly, el mariscal de campo, pudo brillar, fue mucho gracias a sus grandes receptores. Si hablamos de Andre Reed fue pues verdaderamente uno de los, tanto Jim Kelly como Andre Reed hicieron una de las parejas más explosivas y están junto, son pocos los, quizá está dentro de las 8 o 7 parejas entre mariscal de campo y receptor que más touchdowns han acumulado en la historia de la NFL. También está James Lofton. Este fue un jugadorazo y también conoció las glorias y las virtudes de poder jugar el Pro Bowl. James Lofton era otro de los receptores abiertos, rapidísimos y de unas manos muy seguras, y me encantaba la picardía de Don Beebe, también uno de los receptores que hicieron de Jim Kelly justamente que fuera eso, la ametralladora. Pero tendríamos que hablar también en la línea ofensiva de su gran cómplice, Ken Hall. Este es el centro que, si pudo hacer un equipo muy bueno en la formación escopeta, fue gracias justamente a su trabajo y al apoyo que tenía. Se puede decir que tenía a Jim Richard, que es como era el guardia del lado izquierdo y lo protegía de una manera impresionante. Y también estaba y podía contar con Howard Ballard, que era el tackle del lado derecho. Era ambos, Jim Richard y Howard Ballard, ambos estuvieron en varias ocasiones en el juego del Pro Bowl. Y así como ellos en la línea ofensiva, si nos pasamos a la línea defensiva, tendríamos que hablar de los profundos. En la secundaria había algunos cornerback como Kirby Jackson y Nate O'Donnell. Estos dos dominaban en la secundaria como esquineros. Además, por supuesto, de quien ya te mencionaba, Mark Kelso, el marcianito Kelso, que era muy rápido, era seguro y llegaba muy bien a cerrar la jugada. Este era el equipo profundo. Y si vamos a hablar entonces ahora de los apoyadores, pues tendría que hablarte de Darryl Talley, que era salvaje, era de los mejores. Incluso lo acompañó a Cornelius Bennett a los juegos del Pro Bowl. Darryl Talley, muy bueno. Y no podemos olvidarnos de Shane Conlan.
que le decían The Barbarian, con su gran presencia. Pero sí, por supuesto, Cornelius Bennett, era un jugador, pero de lo mejor que había. Casi siempre estaba dominando la cantidad de tacleadas, llegaba a cerrar los espacios de una manera espectacular y sí, estuvo muchas veces siendo elegido de los mejores jugadores defensivos también. Y si vamos a aquel primer Super Bowl ante los Gigantes, este señor fue el protagonista, Scott Norwood, lamentablemente para una mala historia. Este es el momento justamente de aquella patada. Scott Norwood falla el gol de campo que le hubiera dado el primer Super Bowl al que asistía Buffalo contra el equipo de los Gigantes. Un intento de 47 yardas que falla. Sin embargo, es más recordado por ese gran recibimiento que le dio una de las más nobles aficiones en la NFL. Cuando regresan a Buffalo, fue ovacionado. La gente entendió y respetó una trayectoria que ya les había dado muchas satisfacciones. Después de él, Steve Christie, en los próximos 3 Super Bowls, fue quien tomó la posición de pateador. Y dejé para el final a 3 que no solamente están incluidos en el Salón de la Fama de la NFL, sino que también tienen su número retirado en el equipo de Buffalo. Te tengo que hablar de este jugador. Thurman Thomas, tiene una explosividad que me encantaba a todo el mundo en realidad, y tenía un respeto a la formación de un corredor incorruptible. Simplemente no dejaba de mover las piernas. Eso le permitió romper tacleadas y lograr máximos avances espectaculares, y bueno, hacía de verdad jugadas muy espectaculares, y también reconoció en su momento los grandes fallos que tuvo cuando se puso nervioso y cuando simple y sencillamente no alcanzó a entregar los resultados que buscaba a su equipo en los Super Bowls. Y vamos a hablar ahora de justamente la ametralladora Jim Kelly, que tenía un brazo increíble. Llevó en 8 de las 11 temporadas que fue el quarterback titular con el equipo de Buffalo, único equipo para el que jugó en la NFL. En 8 ocasiones llevó a su equipo a los playoffs. El mariscal de campo con más intentos de pase en juegos de supertazón, y por muchos años fue quien más pases completos tuvo dentro de un juego de Super Bowl, hasta que los Patriotas con Tom Brady rompió esa marca. Pero esos 81 pases completos que tiene en sus 4 Super Bowls lo ponen en segundo lugar, solo atrás de Joe Montana. Este es Jim Kelly, que tenía una vista espectacular y un brazo privilegiado. Y quiero cerrar con el que era mi favorito, el gran salvaje Bruce Smith. Era un verdadero cazacabezas, y te decía que parecía que tenía que terminar ensangrentado de sus dedos. Eran cruentas las batallas que enfrentaba siempre en la línea de golpeo. Un líder moral, era el líder moral de este equipo. Era el jugador, aquel jugador que este número 78 lo inmortalizó y nadie más podrá volver a utilizar en las tierras de Buffalo. Aquel equipo dejó una gran enseñanza, en mi entender. La grandeza no solo se logra siendo el campeón, siendo el número 1. Aquel equipo fue una dinastía gracias a su capacidad de jugar en equipo, a ese no haber el brillo desmedido de uno solo. Si aprendemos de esta historia, yo quisiera decirte que siempre, lo que más me puede gustar es que siempre habrá alguien mejor que tú. Si aprendemos a aceptar eso con humildad, entender que aún podemos aprender. Ese sería el gran aprendizaje. El no ser siempre el campeón también nos puede dar la posibilidad de entender que siempre tendremos mucho por seguir aprendiendo, por seguir creciendo, para podernos superar, independientemente de que seas el mejor. Lo más importante es que seamos la mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar al pendiente. Te invito a que puedas seguir aquí a través de estos videos, disfrutando de algunos grandes momentos del deporte. Muchas gracias.